Al economista Carlos Cordero, analista económico, fue rector de la Universidad de la SUAY. Economista Cordero, muy buenos días. ¿Qué comentarios tiene usted sobre este hecho particular de la fracasada venta del Banco del Pacífico, que se la podría volver a intentar, según el Ministerio de Finanzas, y el efecto que esto tiene en la proforma presupuestaria, sobre la cual también nos gustaría conocer de su parte algunos juicios de valor? Bienvenido. Gracias. Buenos días, Gustavo, buenos días a los amigos oyentes. Bueno, efectivamente, en los últimos días ha habido algunas noticias económicas importantes, pero la una es obviamente el tema del presupuesto presentado a fines de octubre, y la otra, como usted menciona, es el tema que se conoció estos días de que fracasó, digamos así, la venta del Banco del Pacífico porque las ofertas recibidas, concretamente la oferta recibida, el valor de esta oferta no cubría el valor mínimo que esperaba el gobierno obtener de esa venta. Esto creo yo que desde el punto de vista de la operación no concretada tiene una lectura importante que es no es que el Banco del Pacífico haya sido sobrevalorado y en ese sentido los oferentes ofrecen un precio menor, sino creo yo que lo que está influyendo ahí es justamente el tema del riesgo país y de la confianza que se tiene en la economía ecuatoriana. Y obviamente un inversionista extranjero tiene cierta cautela, tiene cierto recelo en la inversión. Y si lo invierte obteniendo o pensando obtener una mayor rentabilidad, y eso se logra disminuyendo el precio. Entonces, esta venta fallida desde el punto de vista de por qué falló, creo yo que es un reflejo de que la falta de confianza de inversionistas extranjeros en la economía no permiten esa venta en este momento. A En segundo lugar, lo que propósito, usted a manifestaba, propósito en un brevísimo paréntesis, ¿en cuánto está el riesgo país? debe estar superior a los 1.700 o en torno a los 1.700, que son las cifras que ha estado en los últimos días. O sea, es una cifra que se mantiene más o menos estable, con subidas y bajadas, pero en torno a 1.700, ¿no? Entonces, ese es el indicador clave para el inversionista extranjero. Y le Perfectamente. decía, el segundo punto que tiene que ver con las implicaciones en el presupuesto, efectivamente, el presupuesto del 2023 está considerando un ingreso de más de 1.000 millones, 1.100, 1.200 millones, provenientes de venta de activos. Obviamente, si es que estaba contemplado dentro de esos 1.100 millones la recaudación que iba a venir del Banco del Pacífico, de alrededor de 800 millones, se generaría un hueco fiscal adicional en el presupuesto general del Estado. Sin embargo, esto no debería preocuparnos mucho porque si revisamos la proforma presupuestaria de los últimos 4 o 5 años, permanentemente se ha colocado como uno de los rubros de ingreso la venta de activos del sector público, ventas que muy poco se concretó y por lo tanto o se cubrieron las necesidades con nuevo financiamiento o también lo que ha ocurrido, oye, que está ocurriendo por ejemplo en el presente año, es que a lo mejor no se ejecuta plenamente todos los gastos presupuestados y por lo tanto no es necesario recurrir a ese financiamiento. En varias ocasiones, En es, economista Cordero, hemos escuchado a portavoces del gobierno de alguna manera van a gloriarse de su control del déficit fiscal, a diferencia de lo que sucedía en los últimos años. ¿Cómo está este tema en la Proforma 2023? en la proforma 2023 y que está dentro del plan fiscal del gobierno que se negoció incluso o que se planteó como propuesta al Fondo Monetario desde la época del presidente Moreno, hay una reducción permanente del déficit fiscal. En este momento, el déficit fiscal, entendido como tal, lo que técnicamente se llama es sobre la línea, es decir, sin considerar los gastos por amortización y por pago de intereses, está alrededor de 2.300 millones. Eso viene bajando permanentemente en la programación. Ahora, Pero lo explíquenos que para sí, los legos de la materia qué importancia tiene un déficit fiscal más pequeño a diferencia de uno bastante más grande. simple y llanamente es que si es que tiene un déficit fiscal más pequeño, necesita endeudarse menos. Un déficit, todo el monto del déficit fiscal se financia con endeudamiento. Entonces, mientras más pequeño sea el endeudamiento, más pequeño será el financiamiento. En ese sentido, para este año se prevé un endeudamiento adicional, digamos así, de 2.300 millones, que es el valor que está en el déficit sobre la línea. Pero
el presupuesto también incluye los pagos de amortización y de intereses, que, por ejemplo, el rato que amortice una deuda, así me endeude con otro, o sea, si saco una deuda para pagar otro, mi monto de endeudamiento no cambia, pero en cambio sí requiere un endeudamiento adicional. Sí, Esas recordamos necesidades que adicionales, en los gobiernos sí, anteriores de tanto de Rafael Correa en sus últimas épocas, así como de Lenín Moreno, el ritmo de endeudamiento de Ecuador poco más o menos era de unos $1.000 millones mensuales. Ahora, de lo que usted señala, el gobierno prevé para todo el 2023 un endeudamiento de algo más de 2.000 millones. de 2.300, 2.400 millones, así es. Por eso es que, o sea, el ajuste de la economía, el ajuste fiscal tiene que darse por el lado de ir reduciendo el déficit para justamente frenar el crecimiento infinito casi que había del endeudamiento, que llegó un momento en el que ya no se podía endeudar más porque ya no había quien preste o esas tasas de interés bajas pueda prestar. Entonces, el manejo del déficit es importante, responde a esa programación que existía o que existió desde hace algunos años eh, y que fue presentada al Fondo Monetario. Lo que sí es preocupante y que no creo que sea eh, motivo de vangloriarse por parte del gobierno es que en la ejecución presupuestaria del 2022, en lo que las cifras que van hasta el mes de octubre, concretamente en la ejecución presupuestaria que tiene que ver con lo que se llama el gobierno central, no el resto del sector público, los valores ejecutados son bastante inferiores a los valores programados. Entonces, eso lo que está diciendo es, programé gastar 10.000 millones y estoy gastando este rato solamente 7.000 u 8.000. Como no gasté, me va a quedar en superávit, pero el superávit no es programado, sino es más bien consecuencia de una falta de ejecución presupuestaria que, insisto, para mí no es un motivo de vangloriarse, sino más bien un motivo de preocupación porque no está cumpliendo con lo que debe hacerse. Ya. Una precisión, economista Cordero. Recordamos que el Ministerio de Finanzas, perdón, señaló que el presupuesto era de 31.503 millones de dólares, pero recientemente con otro de los expertos en economía hablaban de 30.600 millones. Es una cifra que no es despreciable. ¿Cuál mismo es el valor de la Proforma 2023? A ver, la proforma tal como está elaborada, las cifras que constan en la proforma o en el documento enviado por el Ministerio al gobierno central, la proforma es de 31.502 millones de dólares. Eso es lo que está en las cifras del Ministerio. En estas cifras se incluye no solamente lo que se llama el presupuesto primario, ese que generaba un déficit de 2.300, sino también los gastos adicionales por amortización, que genera una necesidad de financiamiento que está cercana a los 7.000 millones de dólares. Ahora, tal como está conformado el presupuesto, con los supuestos que están considerados, digamos así, para elaborar el presupuesto, puede existir algunas diferencias reales del momento de concretar. Por ejemplo, lo que usted señala de que a lo mejor no llegan a los 800 millones de la venta del Banco del Pacífico, o que se considera que el crecimiento de la economía que el gobierno propone o supone que es de 3.1 y que las cifras incluso del Fondo Monetario no hablan más allá del 2.5. Sí, aparentemente Eso tenemos podría problemas generar una técnicos. reducción y por lo tanto entonces lo que podría, bueno, ahí estamos de nuevo. Lo que podría ocurrir es que en la práctica los valores reales recaudados, los valores que puedan ser gastados, sean inferiores a los 31.000 millones. Pero formalmente, ¿aló? Sí, estamos con pequeños problemas en la calidad de la internet que está generando interrupciones, pero en todo caso le estamos escuchando. Si no, puede haber si el cambio de internet. Bueno, eh, Sí, decía si es que es entonces posible cambiar a que otra una cosa es el fuente, le presupuesto que está agradeceríamos que en, lo haga para que podamos tener mayor ya, fluidez. hagamos como decía Raúl Velasco, ya volvemos. Regresamos entonces. Correcto, esperamos en unos instantes continuar con el economista Carlos Cordero. Rogamos unos instantes de paciencia a nuestros oyentes en esta brevísima interrupción, en este paréntesis para tratar de mejorar la calidad técnica de nuestra conexión.
Son las 7:43. Estamos en un diálogo con el economista Carlos Cordero, analista económico, en una revisión del presupuesto del año 2023 que fue entregado a fines de octubre de este año a la Asamblea Nacional. La Asamblea aún tiene que aprobar este presupuesto. La Asamblea Nacional, cabe señalar, por otra parte, de acuerdo con la normativa existente en Ecuador, muy poco margen de acción tiene en cuanto a modificar este presupuesto. A ver si estamos ya conectados nuevamente. Creo que sí. Ya, perfectamente, economista Cordero. Con las debidas disculpas a nuestros oyentes, vayamos a un aspecto que no sé si podríamos llamarle de calidad del presupuesto, economista Cordero. Hay datos interesantes, cifras de la macroeconomía que tienen que ser interpretadas por expertos como usted. En el año 2019, la proforma del presupuesto general del Estado correspondía a un 29% del PIB ecuatoriano. En el 2023 ha descendido a 25,7%. ¿Qué significado tiene esto? Habría que ver cómo se le toma, o sea, no cuestiono la cifra, pero habría que ver cuál es la relación que se está planteando. Efectivamente, si el presupuesto le tomamos únicamente el presupuesto primario que decía, sin considerar los gastos de amortización, efectivamente el presupuesto estaría alrededor del 25% del PIB. Pero si tomamos el presupuesto completo con sus necesidades de financiamiento, estos 31.000 millones, el presupuesto está en ese mismo orden de alrededor del 28-29%. O sea, no son cifras que habría que establecer claramente cuál es el significado, cuáles valores se están considerando, pero no creo que sean significativamente importantes para analizar el tema del monto del presupuesto. Ahora, el presupuesto se calcula, digamos así, o una de las principales fuentes de financiamiento viene por el lado de la recaudación tributaria, y no nos olvidemos que desde la pandemia hasta ahora, la economía ecuatoriana está todavía con no está recuperada plenamente los niveles de actividad del 2019, por lo tanto no podríamos esperar que con un nivel de actividad económica inferior al 2019, la proforma tenga los mismos montos. En el marco de esta semana tuvimos un diálogo con el economista Marco Flores, que usted lo conoce muy bien. Él fue hace algunos años gerente del Banco Central del Ecuador y ha ocupado distintas dignidades. Es además un destacado analista económico. Él señalaba de que Ecuador se está mostrando como un país pobre y que esa es una realidad, que significa una especie de eje transversal en la proforma, de que simplemente no existe dinero suficiente del cual pueda disponer el gobierno para servir adecuadamente al gasto social, en educación, en salud, etcétera. Y también decía, no hay suficiente dinero para hacer todo lo que sería correcto para combatir este gravísimo problema de Ecuador, que es el de la seguridad. ¿Qué opinión tiene con respecto a esto? Sí, esa es lamentablemente la realidad del país. El Ecuador es un país pobre, no está siquiera en lo que se llama países de ingreso medio. El ingreso medio se mide por el ingreso per cápita y ese ingreso per cápita está en menos de $10,000 anuales, que es el ingreso medio. Fiscalmente las recaudaciones están con problemas porque estamos, si cabe el término, con ingresos reducidos por el tema de la actividad económica, lento crecimiento. Y esa imagen de que estábamos con algún tema de una bonanza ficticia porque fue financiada con endeudamiento. En este sentido, ¿qué es lo que se podría hacer en el país? ¿Qué políticas de Estado piensa usted deberían generarse para mejorar esa situación económica del Ecuador? Y eso hemos conversado, creo, algunas veces. Lo que falta en el Ecuador es tener realmente un plan de Estado, de crecimiento, de desarrollo económico, de actividad económica. Porque lamentablemente lo que nosotros hemos asistido permanentemente es que cada vez que viene un nuevo gobierno, ese nuevo gobierno instaura, si cabe el término, un nuevo modelo, una nueva política económica y no hay continuidad. Entonces, si cada 4 o 5 años tenemos un cambio en la dirección y en la conducción económica y en los programas económicos,
porque hay un cambio de gobierno, nunca vamos a concretar ningún tema de crecimiento. El tema es que tenemos que llegar efectivamente a un gran acuerdo nacional en el que exista claramente establecido cuál es el rumbo económico que tiene que seguir el país y que ese acuerdo nacional y que ese rumbo económico sea impulsado por los gobiernos que vengan independientemente de su color político. Ahora con el presupuesto hay quejas de diversos sectores. De estos tomémoslo de dos. Por una parte, se ha señalado de que en semejante situación por la que está atravesando el país en materia de seguridad, en el presupuesto del 2023 se está reduciendo el presupuesto en esta área de seguridad. Y las universidades también lo han hecho. La Universidad de Cuenca señala que si bien hay un ligerísimo incremento en el presupuesto de este año, se sigue recortando con respecto a lo que recibía presupuestariamente la Universidad de Cuenca hace muy pocos años. Bueno, en el tema seguridad y en el tema detalle de las otras cuentas, por ejemplo, salud, habría que comparar efectivamente, porque hay dos temas. El tema que el presupuesto que asigna el gobierno y el tema que demandan las entidades correspondientes. Por ejemplo, si hay los planes de seguridad y los requerimientos de seguridad, entiendo que el presupuesto se hace en función de eso. En el tema de las universidades y en el tema de los consejos, de los GADS en general, que son las dos entidades básicas que tienen una preasignación dentro del presupuesto, yo creo que ahí tenemos que ser muy claros. O sea, en estricto sentido, hablar de que el gobierno está recortando asignaciones o a los municipios o a las universidades no es correcto. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene el libre albedrío, digamos así, de asignar en función de lo que cree los presupuestos a cada una de las entidades. Lo que hace el gobierno es cumplir con los mandatos legales que definen qué cantidad o qué porcentaje de las recaudaciones que tiene IVA y renta van para estas instituciones. Entonces, el recorte, si quiere hablarse así, que puede haber en el presupuesto de las universidades, no es consecuencia del gobierno, no es que el gobierno está recortando intencionalmente. Si revisamos las cifras de este año la asignación que hace el gobierno en función del marco legal para las universidades es superior a la del año pasado, porque básicamente está en función de lo que se recauda de impuesto a la renta y de IVA, que se espera que sea mayor este año que el año pasado, al menos en la proforma. Ahora, si internamente las universidades reciben menos valores que el año pasado, ahí la explicación está dada por la distribución que hace el CES, el Consejo de Educación Superior, no el gobierno, el CES es una entidad autónoma, en base a un informe técnico que presenta el CNECID. Este año, por ejemplo, lo que estaba revisando justamente por estas preocupaciones en el informe técnico que el CNECID presentó al CES y que fue aceptado como base para la distribución, obviamente hay universidades que pierden, digamos así, participación en el gran total, no es el caso de la Universidad de Cuenca, en el gran total de la distribución, pero es por la calificación que hace el CES, el CNECID. El CNECID hace la distribución en función de una serie de indicadores calculados en ese momento. Entonces, sí, efectivamente hay universidades, sobre todo me fijé en el caso de las particulares, que pierden participación en el gran total que a ellas les corresponde, pero es porque sus indicadores, comparativamente con las otras, se deterioran en este año, indicadores de tema académico, ¿no es cierto? Entonces, hablar de que el presupuesto para educación universitaria ha sido recortado por el gobierno, creo yo que no es correcto, porque si revisamos numéricamente, ese presupuesto ha subido. Insisto, internamente cada universidad sabe, en función de cómo hace la distribución el CES y el CNECID, qué indicadores suyos están mejores o peores que el año pasado en comparación con el resto, y eso influye en que se le llegue menos recursos. Bien. Para finalizar, economista Cordero, saliéndonos ya del presupuesto, quisiéramos tener un comentario suyo sobre el tema de la inflación. La inflación se ha vuelto un azote en el mundo, tiene un peso específico muy alto en los Estados Unidos, por ejemplo, que ha sido gravitante en estas últimas elecciones intermedias. Países europeos exhiben cifras sin antecedentes en la historia, por lo menos en este siglo. ¿Cómo ve usted la situación inflacionaria de Ecuador? Se reportó para el mes de octubre un 0,12% de inflación y para el año octubre a octubre, con respecto al año pasado, 4,02%. Sí, o sea, son dos
dos escenarios totalmente distintos. O sea, obviamente, en el caso ecuatoriano de inflaciones que nosotros teníamos de los años anteriores, bueno, sin contar los de la pandemia, que estuvieron valores incluso casi negativos, que un año de esos, pero había inflaciones que estaban en promedio alrededor del 2% anual. Este momento vamos a tener una inflación del 4% anual. Para el próximo año, para la propuesta en el presupuesto, se contempla una pequeña reducción en esa inflación. A nivel mundial, los efectos son, insisto, devastadores, no solamente en los grandes países, tanto de Europa como de Estados Unidos y la misma China, sino fundamentalmente en nuestros vecinos. Yo creo que uno de los méritos de la dolarización ha sido justamente el blindarnos de ese tipo de variaciones en los precios. Podríamos hablar que el Ecuador es uno de los pocos países a nivel mundial, es uno de los países que debe tener la menor tasa de inflación en comparación con el resto. Por lo tanto, dentro del mal mundial de la inflación, el Ecuador no está tan mal, digamos así, porque estamos con cifras que están en el 4%. Y si nos fijamos mucho de las causas de la inflación que ha llegado al Ecuador, es por la inflación que viene del resto del mundo, no por causas internas. O sea, es inflación, como se llama en economía, inflación importada. Esta baja inflación en el Ecuador comparativamente con el resto nos genera cierta compensación, por ejemplo, con países vecinos que devalúan su moneda y que aparentemente son atractivos sus precios, pero a veces esa devaluación en la moneda se ve frenada o se ve compensada porque allá la inflación crece más que en el Ecuador. Entonces, no es tan grave que Colombia devalúe la moneda, porque en cambio la inflación de Colombia es mucho más alta que la de Ecuador. Es lo que en economía se llama, hay que trabajar con una comparación de términos de intercambio o de comparar cómo sube la inflación y cómo sube la devaluación para ver en qué situación nos pone, que es lo que se llama el tipo de cambio real en términos técnicos. Bien, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias. Declaraciones del economista Carlos Cordero, analista económico, y nos vamos con otro tema.